Cuando Tiago Mendoza vio al nuevo empleado empujando el carrito de limpieza por los pasillos relucientes de mármol, no perdió la oportunidad de hacer un comentario hiriente. Con voz alta, lo bastante para que otros escucharan, murmuró hacia su colega Vinicius: «Ahora contratan a cualquiera para limpiar. ¿Qué estándar es este?». El tono cargado de desprecio arrancó una risa cómplice de Vinicius, mientras Tiago añadía con una sonrisa cruel: «Por lo menos saben cuál es su lugar». El hombre de uniforme azul oscuro, con su identificación colgando en el pecho, no respondió. Tenía 58 años, el cabello canoso y un rostro marcado por el tiempo y las experiencias. Empujaba su carrito con firmeza, aunque el rechinar de las ruedas denunciaba lo gastado del equipo. Se llamaba Osvaldo, y a los ojos de todos parecía ser un trabajador más, invisible en medio del lujo corporativo. Pero lo que nadie imaginaba era que detrás de aquella apariencia modesta había una historia que cambiaría para siempre la percepción de todos. Esa mañana, a las 7:30, Osvaldo ya recorría los pasillos con la rutina aprendida: revisar los baños, limpiar los escritorios vacíos y asegurarse de que todo estuviera impecable antes de la llegada de los ejecutivos. Estaba en medio de esa tarea cuando escuchó el grito furioso de Tiago, que resonó como un trueno. Tú ahí!», vociferó. «El baño de la directiva está hecho un asco. ¿Cómo trabajan ustedes?». Osvaldo se detuvo, giró lentamente y respondió con calma: «Buenos días, señor. Voy a revisarlo de inmediato». Tiago bufó con fastidio. «Espero que lo dejes impecable, porque si no, hablaré con recursos humanos para que alguien más competente se encargue». El silencio de Osvaldo no era debilidad, sino una decisión. Había aprendido a no gastar energía en discusiones con quienes necesitaban humillar para sentirse superiores. Mientras caminaba hacia el baño señalado, recordó las tantas veces que había enfrentado situaciones similares en diferentes lugares, pero algo en su interior le decía que esa jornada sería distinta. En el baño, el olor fuerte confirmaba que debía trabajar rápido. Mientras fregaba con movimientos firmes, escuchó cómo dos empleados conversaban cerca de la puerta. «Hoy es la gran reunión con los inversionistas extranjeros, ¿no?», comentó uno. «Sí», respondió el otro. «Y el jefe está nervioso. Tiago quiere impresionar a toda costa». Osvaldo sonrió para sí mismo. Sabía lo que significaba una reunión de esa magnitud: contratos millonarios, decisiones estratégicas y, sobre todo, máscaras sociales. Terminó su labor con eficacia y volvió al pasillo, donde el ambiente se volvía cada vez más agitado con la llegada de más empleados. Tiago apareció de nuevo, con su traje impecable y un café en la mano. Miró a Osvaldo como quien observa una mota de polvo en el suelo. «Al menos esta vez hiciste tu trabajo», dijo con frialdad. Osvaldo asintió sin alterarse. «Siempre trato de dar lo mejor, señor». La respuesta descolocó por un instante a Tiago, que esperaba sumisión o disculpas, pero no dijo nada más y siguió su camino hacia la sala de reuniones. Lo que nadie sospechaba era que Osvaldo no era un simple trabajador temporal. Su presencia en la empresa tenía un motivo oculto, y el desenlace se revelaría pronto. A las 9:00, los directivos comenzaron a reunirse en la sala principal. Era un espacio amplio, con paredes de vidrio y una larga mesa de caoba rodeada de sillas ergonómicas. En la cabecera, Tiago acomodaba sus papeles, ansioso por demostrar liderazgo. Vinicius le hacía comentarios rápidos, asegurándole que todo saldría perfecto. Los inversionistas extranjeros llegaron minutos después. 3 hombres y una mujer de aspecto elegante, portando portafolios y un aire de autoridad. El murmullo en la sala se apagó de inmediato. Osvaldo, desde el pasillo, empujaba su carrito discretamente, fingiendo revisar una esquina. Sus ojos, sin embargo, observaban cada detalle. La reunión comenzó con una presentación en inglés. Tiago,
Con un acento forzado, intentaba explicar los proyectos de expansión de la empresa. La mujer extranjera, sin embargo, fruncía el ceño, como si no entendiera o no estuviera convencida. Los murmullos entre los inversionistas aumentaban y la tensión se hacía palpable. En medio de la exposición, uno de ellos lanzó una pregunta en un inglés rápido y técnico que Tiago apenas comprendió. Tartamudeó, buscó palabras, y Vinicius trató de ayudar. Pero el resultado fue confuso. Los rostros de los visitantes reflejaban impaciencia. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Desde la puerta Osvaldo habló con claridad, en un inglés fluido y perfecto. Lo que él quiso decir es que la estrategia contempla un crecimiento sostenido en un plazo de 5 años, priorizando la innovación tecnológica y la diversificación de mercados. El silencio fue absoluto. Todos giraron la cabeza hacia el hombre del carrito de limpieza. Los inversionistas, sorprendidos, intercambiaron miradas y uno de ellos sonrió, como quien finalmente encuentra claridad. Tiago, rojo de ira y vergüenza, intentó retomar el control. «¿Qué estás haciendo aquí?», espetó, pero el extranjero levantó la mano. «Permita que él continúe», dijo en inglés. Osvaldo avanzó despacio, dejó el carrito a un lado y con la misma calma que mostraba al limpiar, se colocó de pie junto a la mesa. Su voz era firme, segura, y cada palabra en inglés resonaba con autoridad. Explicó cifras, dio ejemplos concretos, respondió preguntas técnicas y presentó un panorama estratégico que superaba con creces la improvisación de Tiago. Los directivos observaban incrédulos. ¿Cómo era posible que el hombre de limpieza supiera tanto? Vinicius tragaba saliva, incapaz de reaccionar. La reunión, que había empezado como un desastre, se transformó en una exposición brillante gracias a Osvaldo. Los inversionistas tomaban notas, asentían y sonreían satisfechos. Al final, la mujer extranjera concluyó: «Es evidente que su empresa tiene una visión clara y alguien con verdadero conocimiento. Estamos dispuestos a seguir adelante». Los aplausos fueron tímidos al inicio, luego más fuertes. Mientras tanto, Tiago permanecía inmóvil, derrotado por la ironía del destino. Después de la reunión, el rumor se esparció como fuego. Todos en la oficina hablaban del hombre de limpieza que había salvado el contrato millonario. Algunos lo miraban con respeto renovado, otros con vergüenza por haberlo ignorado antes. Tiago, sin embargo, no podía soportarlo. En su despacho, arrojó documentos al suelo y gritó contra Vinicius. ¿Cómo es posible que ese viejo ridículo supiera todo eso? Vinicius apenas murmuró: «Quizás no es quien pensábamos». Tiago apretó los puños. No estaba dispuesto a dejar que su autoridad se derrumbara por culpa de un empleado cualquiera. Lo que Tiago no sabía era que Osvaldo había sido, años atrás, un consultor estratégico de renombre internacional. Había trabajado para grandes corporaciones, asesorado gobiernos y acumulado experiencia invaluable. Pero tras una tragedia personal y un retiro voluntario, decidió alejarse de ese mundo. El empleo de limpieza era, en realidad, una manera de observar desde otro ángulo lo que había dejado atrás. Esa verdad, sin embargo, estaba a punto de salir a la luz. La noticia del inesperado giro en la reunión no tardó en recorrer todos los rincones del edificio. Algunos empleados comentaban en voz baja, otros se atrevieron a buscar en Internet el nombre completo que aparecía en la credencial de Osvaldo. Lo que encontraron los dejó boquiabiertos. Artículos antiguos en revistas financieras, entrevistas en conferencias internacionales y menciones en proyectos de alto impacto. El mismo hombre que ahora usaba guantes de látex y empujaba un carrito de limpieza había sido una figura respetada en el mundo corporativo global. En la cafetería, dos jóvenes analistas murmuraban mientras miraban hacia donde Osvaldo tomaba un café en un vaso de cartón. «No lo puedo creer. ¿Ese señor trabajó con la ONU en estrategias de desarrollo?». «Sí»,
Aquí está el artículo. Fue asesor económico hace más de 10 años. Y ahora está aquí limpiando baños. Los dos se miraron, incapaces de procesar la paradoja. Mientras tanto, Osvaldo bebía su café en silencio. Para él, no se trataba de impresionar a nadie. Había aprendido a valorar la simplicidad, el anonimato y la humildad. No necesitaba reconocimiento, pero tampoco iba a permitir que la soberbia de Tiago quedara sin lección. Tiago, sin embargo, no pensaba rendirse. Esa misma tarde, pidió una reunión de emergencia con la directiva interna. Quería desacreditar a Osvaldo y recuperar su prestigio. «Seamos claros», dijo con voz enérgica. «No podemos permitir que un simple trabajador de limpieza interfiera en asuntos estratégicos. Hoy fue una excepción, pero si lo dejamos, mañana creerá que puede decidir por nosotros». Algunos directores asintieron con cautela, otros permanecieron en silencio. Uno de ellos, más veterano, levantó la voz. «Tiago, no puedes negar que gracias a él la reunión fue un éxito. Si los inversionistas aceptaron continuar, es porque confían en lo que escucharon de Osvaldo». Tiago se tensó, pero insistió. «Eso no importa. Lo que importa es que no tiene autoridad en esta empresa. Es un empleado de limpieza». La frase resonó con fuerza y en ese momento la puerta se abrió. Osvaldo entró con calma, acompañado por la directora de Recursos Humanos. El silencio se hizo pesado. «Disculpen la interrupción», dijo la directora, «pero creo que todos merecen escuchar esto». Sacó un sobre con documentos y lo colocó sobre la mesa. «Cuando contratamos al señor Osvaldo, él no ocultó su historial. Lo tenemos registrado. Sabíamos perfectamente quién era, y fue una decisión consciente darle este puesto». Tiago palideció. «¿Cómo que sabían?». La directora continuó. «Osvaldo no buscaba un cargo ejecutivo, sino un espacio tranquilo. Aceptamos porque su experiencia, aunque oculta tras un uniforme, podía ser útil en momentos inesperados. Y hoy se ha demostrado». Todos los presentes miraron a Osvaldo, que habló con voz serena. «No busco poder ni reconocimiento, solo quería trabajar en paz. Pero cuando vi que la empresa estaba a punto de perder un acuerdo valioso, sentí la obligación de intervenir. Lo hice por respeto a quienes dependen de este lugar para vivir». La honestidad de sus palabras tocó a varios. Incluso algunos que habían permanecido neutrales comenzaron a mirarlo con admiración. Tiago, en cambio, golpeó la mesa con rabia. «Esto es absurdo. No podemos permitir que un conserje se convierta en héroe de la empresa». Pero su grito lo dejó aún más expuesto. Los demás lo observaron con decepción. Los días siguientes confirmaron lo inevitable. Los inversionistas firmaron un acuerdo preliminar, elogiando expresamente la intervención de Osvaldo. La noticia apareció en portales de negocios, aunque sin mencionar su papel. Dentro de la empresa, sin embargo, todos sabían la verdad. Los empleados comenzaron a saludarlo con respeto. Algunos le pedían consejos, otros simplemente agradecían su trabajo con más calidez. El ambiente había cambiado. Una tarde, al salir del edificio, Osvaldo fue alcanzado por Vinicius, que corría con aire nervioso. «Señor Osvaldo», quería disculparme, «yo también me reí de usted, lo traté como si no valiera nada, pero ahora entiendo que estaba equivocado». Osvaldo sonrió con amabilidad. «No tienes que disculparte. Todos aprendemos en algún momento que el valor de una persona no depende de su apariencia o del puesto que ocupa». Vinicius bajó la mirada, conmovido. Tiago, en cambio, se hundía cada vez más. Su reputación se había deteriorado. Los empleados ya no lo miraban con el mismo respeto, y cada vez que levantaba la voz, alguien recordaba en silencio el día en que un hombre con uniforme de limpieza lo había dejado en ridículo. En su oficina pasaba horas planeando cómo deshacerse de Osvaldo. «Tiene que haber una forma», murmuraba. «Nadie puede robarme el protagonismo.
pero cuanto más lo intentaba, más aislado quedaba. La dirección, consciente de su comportamiento, empezó a cuestionar si era la persona adecuada para liderar futuros proyectos. Un mes después, llegó el momento de la firma final con los inversionistas. Esta vez, la directiva decidió que Osvaldo debía estar presente, no como empleado de limpieza, sino como asesor especial. El día del evento, Osvaldo apareció con un traje sobrio, distinto a su uniforme habitual. Aunque mantenía la misma serenidad, su sola presencia impuso respeto. Los inversionistas lo saludaron con entusiasmo, estrechando su mano como si reconocieran a un viejo colega. Durante la reunión, Osvaldo volvió a brillar con explicaciones claras y una visión estratégica impecable. La firma se concretó con éxito, asegurando millones en inversión y garantizando un futuro próspero para la empresa. Al finalizar, uno de los directores se levantó y anunció: «Es un honor presentar oficialmente al señor Osvaldo como nuestro nuevo asesor estratégico». Los aplausos inundaron la sala. Los empleados presentes sonrieron, algunos incluso se emocionaron. Tiago, en la esquina, apretaba los dientes. Había perdido. Esa noche, al salir del edificio, Osvaldo caminó despacio bajo la luz de los faroles. No buscaba gloria, ni títulos. Sabía que la vida le había dado una segunda oportunidad, no para volver al poder, sino para enseñar con el ejemplo que la humildad y la experiencia pueden convivir en silencio hasta que llega el momento adecuado. Recordó las palabras de su difunta esposa, que solía decirle: «El verdadero valor de una persona se mide en cómo trata a los demás, no en los reconocimientos que recibe». Con una sonrisa nostálgica, entendió que todo lo vivido lo había llevado hasta allí. Al día siguiente regresó con su carrito de limpieza. Aunque ahora era asesor, pidió seguir colaborando también en esa tarea. No quería perder el contacto con lo simple, con lo real. Para él, barrer un pasillo tenía tanto valor como firmar un contrato millonario. Y así, Osvaldo se convirtió en una leyenda silenciosa dentro de la empresa. Un recordatorio constante de que nunca se debe juzgar a alguien por las apariencias, porque detrás de un uniforme puede esconderse la sabiduría que salva el futuro de todos. Tiago, relegado a un papel secundario, tuvo que enfrentar la dura lección. Algunos decían que finalmente comprendió, otros aseguraban que nunca cambió. Pero lo cierto es que su arrogancia quedó marcada como ejemplo de lo que no se debe repetir. En cambio, Osvaldo siguió siendo él mismo, un hombre sencillo, firme y sabio, que prefería dejar que sus acciones hablaran por él. Y en cada rincón de la empresa, su nombre se pronunció con respeto genuino. Así, la historia del hombre de limpieza que resultó ser un genio estratégico trascendió las paredes de la compañía, no porque él lo buscara, sino porque su ejemplo se convirtió en inspiración. Algunos empleados, jóvenes y antiguos, comenzaron a mirar su propio trabajo de otra manera. Entendieron que no hay tareas pequeñas y que cualquiera, sin importar el puesto, puede marcar la diferencia. Y cada vez que alguien nuevo llegaba a la empresa y veía a Osvaldo empujar su carrito, alguien susurraba la anécdota: «No te fíes de las apariencias, ese hombre salvó la compañía». Osvaldo, al escuchar de lejos esos murmullos, solo sonreía. Porque sabía que en el fondo su verdadera victoria no estaba en los aplausos ni en los contratos, sino en haber sembrado una lección que perduraría en el tiempo.